interesantes. Final. Los voy a empezarles a hablar todavía no esto. Si no lo recuerdo, con uno de estos grupos hablamos del gasto energético total. ¿Sí? Es importante tener claro este punto, ¿ya? Es muy importante. Tienes que saberlo sí o sí. ¿Ya? Entonces, aquí les estoy mostrando lo que es el gasto energético total. Como su nombre dice, es la energía total que se requiere para todo lo que hacemos. ¿Sí? Si estamos hablando de adultos, es para todo lo que hacemos, la energía que se requiere. Este gasto energético total está compuesto de los siguientes. El mayor porcentaje, de 60-75%, implica el gasto energético basal. ¿Ya? El gasto energético basal, el gasto energético de reposo, el metabolismo basal, tiene sus nombres. E incluso uno más, tasa metabólica basal. ¿Qué implicará esto? El gasto energético basal. ¿Quién puede decir? El gasto para las funciones básicas. Exacto, es la energía que se requiere para cubrir las funciones vitales. ¿Sí? Fíjense, es ese porcentaje, de 60-75% para cubrir todo lo que es respiración cuando dormimos, la función cardíaca, los procesos enzimáticos, todo. También el sueño, los sueños REM, no REM, todos esos procesos. Que para todo eso se necesita energía. ¿Ya? 60-75%. Cuando nosotros nos alimentamos, ¿qué necesitamos? También necesitamos energía, ¿no es cierto? Este proceso de la masticación, deglución, secreción, absorción, todo ese proceso digestivo se requiere energía. Eso es un 10%. La actividad física va a depender mucho del tipo de actividad, del nivel de actividad. De 10 a 30, ¿sí? Como les digo, pero va a depender mucho del tiempo. ¿Ya? Entonces, lo mismo lo estoy mostrando aquí, fíjense. No se olviden, metabolismo basal, 65% como promedio, luego el efecto térmico de los alimentos o la termogénesis de los alimentos, la actividad física como promedio 25%. Y eso va a depender mucho de estos factores, del tipo de actividad física, de la duración, intensidad, eficacia, etc. Pero si hablamos de niños, aquí hay un parámetro más. ¿Qué va a celebrar pediátrica? Entonces tenemos que considerar eso, el crecimiento de 10 a 15%. ¿Ya? Pues fíjense, cuando nosotros tuvimos requerimientos, nos abocamos a esto. ¿Sí? La tasa el gasto energético total. Ahora bien, si tenemos un paciente politraumatizado, ingresa accidente de moto, entra a terapia, desintubado, conectado al ventilador mecánico. Entonces, ¿qué hace el intensivista? Va a cubrir estos requerimientos. Las primeras 48 horas, todo eso. No lo puede intubar, ponerle antibióticos, etc. Tiene que pensar en cubrir también este gasto, que es la tasa metabólica basal o el gasto energético basal. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Aquí está. Vamos
Vamos a determinar el requerimiento energético de un estudiante de medicina de quinto año que pesa 64 kilogramos, mide unos 70, 25 años, es un adulto joven. ¿Ya? ¿Qué hacemos primero? Primero tenemos que utilizar esta ecuación. Primero tengo que calcular el gasto energético basal o la tasa metabólica basal. ¿Sí? Para eso yo voy a utilizar esta ecuación, una ecuación estandarizada, una fórmula la de Harris-Benedict. ¿Ya? Harris-Benedict. ¿Listo? Estas ya están estandarizadas. Entonces, fíjense, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, primero calculo eso. Aquí ya 64, todo, me sale 1627 calorías para cubrir el metabolismo basal. ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? Me falta la actividad física. ¿Sí? ¿Cuánto hemos dicho la actividad física? De 10 a 15, ¿no? Depende de la actividad física. Aquí estoy tomando el 1600, 1.6, ¿cuánto será? 10%, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces multiplico 1627 calorías por 1.6. ¿Cuánto ya es? 2600 calorías. ¿Sí? ¿Qué más me falta? El efecto térmico de los alimentos. 2600 más el 10%, 2863. ¿Ya? Listo, eso es. Yo he tomado el 10% más o menos, tomando en cuenta que es un estudiante de medicina. En general, no todos, yo sé, tienen una actividad sedentaria, ¿no? O sea, casi sedentaria. ¿Sí? Pero no se olviden que también estudiar implica energía. El lunes en la noche van a querer ustedes terminar nutrición en una noche. Desde las 10 de la noche se sientan y piensan que van a acabar todo. ¿Y qué les da hambre? Todos los quieren comer. Pero ese 10% que se multiplica es el de la basal. Es el nivel de actividad física. Anoten, aquí está. Aquí están los factores de los niveles de actividad física. Entonces, ¿qué yo agarraba directamente el tercero? Trabajo sedentario con discreción y necesidad de moverse, pero con poca actividad o sin actividad de esparcimiento extenuante. ¿Ya? Entonces son factores que lo multiplicamos. ¿Sí? Dependiendo. Hay otros, por ejemplo, veamos este. Es importante actividad deportiva extenuante. 30 a 60 minutos de 4 a 5 veces por semana. Entonces ahí yo ya considero este nivel de 2 a 2.4. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero que lo tengan claro. El gasto energético total y el gasto energético basal. ¿Okay? Ya. Entonces ahora sí, vamos a cambiar de chip y vamos a hablar rápidamente de la enteral. Nos interesa más el ejercicio. ¿Cómo definimos nutrición enteral? La nutrición enteral o alimentación enteral, también denominada, es la administración de nutrientes, ¿no es cierto?, a través del tracto gastrointestinal. Lo que hacemos nosotros, nos alimentamos en forma natural. Esa es la vía oral. ¿Sí? También existe la nutrición enteral, que es en forma artificial, cuando utilizamos una sonda. Una sonda o una ostomía. ¿Qué es una ostomía? Exteriorizar. Exteriorizar. Entonces vamos a ver esas dos.
Esto vamos a pasar rápido, ¿ya? Entonces vemos, generalmente utilizamos sonda nasogástrica, la bucogástrica o urogástrica, es lo mismo, la duodenal y ayunar, cuando queremos pasar el estómago y directo ayuno o al duodeno. Y aquí estamos viendo una gastrostomía, ¿sí? Una ileostomía. Pues las que más utilizamos. ¿Por qué es tan importante la nutrición enteral? Porque es la que debemos considerar como la primera técnica a utilizar. ¿Sí? Por X motivo, digamos, no podemos utilizar la forma natural. Lo primero que tenemos que pensar es la nutrición integral. Reservando la nutrición parenteral para el último, ¿sí? Para el último, como última opción. ¿Ya? O cuando hay una complicación de la enteral. ¿Qué ventajas son en la nutrición enteral? Es muy importante esto. Es sencilla, por supuesto. Las complicaciones que pueda presentar esta nutrición enteral son menos graves. Los costos, en comparación con la nutrición parenteral, hay mucha diferencia. También el paciente puede deambular, ¿sí? Hay autonomía del paciente. Y estos dos puntos son muy importantes. Al utilizar la nutrición enteral, nosotros preservamos la integridad de la mucosa intestinal. Entonces no la dejamos en reposo. Si la dejamos en reposo, podemos, como complicación, tener translocación de bacterias en glucoseos. Y puede tener complicaciones. ¿Sí? No se olviden, es la primera técnica, es la primera opción. ¿En qué situaciones está indicada la nutrición enteral? Si yo hago una revisión en internet, en bibliografía, voy a encontrar un montón, pero las más importantes van en ingesta oral. ¿Sí? Cuando no llegamos a cubrir requerimientos, por ejemplo, de nutridos, ¿no es cierto?, que hemos calculado, y yo no llego a cubrir y el niño lo vomita, etcétera, lo rechaza, que no me queda otra que colocar en eso. Anorexia. La anorexia, las pacientitas bulímicas. Y no solo las mujeres, hay varones también. Y la pandemia nos ha traído un montón. La pandemia nos ha traído un montón. Entonces, las hospitalizamos a estas pacientes bulímicas. La primera medida son, no hay otra. Pacientitos con trastornos neurológicos, los niños con PCI, parálisis cerebral infantil, van a ver ustedes cómo son. Aunque ahora se está prefiriendo más las ostomías, no una gastrostomía. Prematuros, por debajo de 34 semanas. ¿Por qué será que en un prematuro de entrada yo le voy a colocar una sondita? ¿Quién me dice? Por la falta de desarrollo. ¿Ya? ¿Qué desarrollo? Gastrointestinal. Ya, no tanto, ¿eso qué desarrollo? Sí, pero ¿qué es más importante? El riesgo de broncoaspirar. La succión es débil. Un prematurito va a succionar débilmente. ¿Sí? Entonces yo lo va a succionar 3 veces si se va a dormir. Y no va a recibir lo que estamos queriendo que reciba para cubrir sus requerimientos. Entonces yo tengo que asegurarme de que reciba lo que necesita. Entonces le doy una sondita y con una jeringa le voy a, según el cálculo, ya saben, cálculo por qué, por Holiday Seeger. Pesa 1900 por 100, listo, tantas tomas, 10 tomas, cada toma de 20 ml, lentamente. Con eso estoy asegurándome de que ese recién nacido prematuro va a subir de peso, va a crecer. ¿Sí? Enfermedades cardíacas congénitas, aquellas que su catabolismo está dedicado solo a su cardiopatía. Hay niños recién nacidos con cardiopatías congénitas complejas.
¿Qué dice el cirujano cardiovascular? No lo voy a operar hasta que llegue a pesar 5 kilogramos. Nunca sube de peso. Entonces, nutrición enteral, displasias broncopulmonares, que lo vemos mucho acá. Enfermedades digestivas, sí, diarreas crónicas también podemos utilizar. Sepsis, quemaduras extensas en aquellos pacientes que involucran, les colocamos sondita, politraumatizados ya hemos indicado, pacientes con quimioterapia, ¿sí? La primera sesión de quimio, la segunda no tolera, la quimio provoca vómitos, intolerancias, terrible. Entonces tenemos que llegar a pedir sus requerimientos, una nutrición integral. ¿Ya? Así que, así como hay indicaciones, también hay contraindicaciones. ¿En qué situaciones no le voy a colocar una sonda o no le voy a indicar una nutrición integral? Por supuesto, en una obstrucción del intestino delgado grueso, por cualquier motivo, un hílido paralítico, perforaciones gastrointestinales, malabsorción grave, ¿sí? Hemorragias digestivas, que no sabemos la causa, no podemos darle nutrición integral, y por supuesto en aquellos pacientes con shock, ya sea séptico o hipovolémico. ¿Ya? También hay contraindicaciones relativas. ¿Sí? Hay que evaluar si podemos iniciar la nutrición integral, las fístulas entéricas, la enteritis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal grave. Y en este punto me voy a detener. ¿Qué dicen de las pancreatitis? ¿Han debido ver pacientes con pancreatitis? ¿Podemos darle nutrición integral? Pero, o sea, por lo que yo entiendo, hay que iniciarle la alimentación enteral apenas se pueda. Apenas. O sea, no hay que esperar tanto. Vale. Exacto, como hemos visto. Si no utilizamos la vía oral, o sea, todo lo que es el sistema digestivo, hemos visto qué complicaciones podemos tener. No es nomás dejarlo una semana en ayuno, no es tanto así. Ya, y además no va a aguantar, ¿no es cierto? Pero hay discusión que en pancreatitis necrotizante ni siquiera una nutrición ayunada, ni siquiera. ¿Ya? Entonces, en nuestro medio directamente no les coloca. Algunas características de las sondas, ¿sí? Las de alimentación integral a corto plazo hasta 8 semanas en pacientes que están conscientes. ¿Ya? Por supuesto, no es que se le va a colocar una sonda durante 8 semanas, se le cambia cada 48 horas, etc. ¿No? Dependiendo de la patología, dependiendo de qué se está utilizando a través de la sonda, etc. Después, la alimentación intermitente es la que tolera mejor. Vamos a avanzar un poquito. Ahora hablaremos de las ostomías, ¿ya? Que es el otro tipo de nutrición integral. La más frecuente, la que más se utiliza, perdón, es la gastrostomía, ¿sí? Que es, como están viendo en la diapositiva, la técnica para colocar no es complicada, incluso se le hace bajo sedación, claro, a través de un endoscopio, y se llega a través de la pared abdominal, casi al fondo del estómago, y ahí se insufla el botón gástrico, así se llama, el botoncito gástrico, y ahí queda fijado. Y ahí, a través de una gomita que se abre, se cierra, se lo alimenta. Esto generalmente utilizamos en pacientes con parálisis cerebral infantil, ¿sí? Y un montón de otras patologías. Se los capacita a los papás y no es complicado. ¿Ya? La ventaja de esto, aquí vamos a verlos, son más cómodas, más estéticas, no se les ve, no se les ha cubierto. Esto, no riesgo de expiración. Un pacientito con PCI que se puede, que vomita y se puede inconspirar.
peor si está solo. ¿Sí? Y es manejo. Y el manejo es sencillo. La otra es la linguostomía, que es similar cuando nosotros queremos ir directamente al yeyuno. Esto ya hemos visto. Bien, ahora vamos a hacer lo que nos interesa. Ahora vamos a hacer el ejercicio de nutrición enteral. Tenemos un paciente varón de 11 meses que tiene un peso de 6,5 kilogramos y una talla de 73. Entonces, está hospitalizado, ha sufrido una quemadura extensa, es un paciente gran quemado. ¿Ya? Le han hecho ya 2 cirugías, ¿sí? 2 cirugías, entonces está en ayuno casi 48 horas. Nos llaman y nos dicen, necesitamos alimentando al paciente, ya está 2 días en ayuno. ¿Sí? Ya se le ha hecho la limpieza quirúrgica, por lo tanto necesitamos. Entonces se le coloca una sonda al paciente y tenemos que calcular. ¿Qué es lo primero que voy a calcular? El gasto energético basal, ¿sí? Según Harris-Benedict. Y aquí está para niños. Esta es la fórmula. ¿Ya? Pues voy a llegar a cubrir primero el gasto energético basal. Ya, voy a calcular eso. Entonces esta formulita, por favor, tienen que guardarla bien. ¿Ya? ¿Estamos? Aquí les voy a mostrar. Aquí está. Aquí hago yo mis reemplazos, teniendo los datos de su peso de 6,5 y de 73 y me sale que debo, para cubrir su metabolismo basal o la tasa metabólica basal, necesito 308 calorías. ¿Ya? Solo para cubrir eso, el gasto energético basal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el primer día yo a través de la sonda tengo que llegar a cubrir eso. Para llegar a cubrir esto voy a utilizar 2 cosas. Primero, solo dextrosa. Dextrosa al 12% y también voy a utilizar una fórmula polimérica. ¿Ya? La fórmula polimérica. Ahorita les muestro. La dextrosa al 12% ya la conocen, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué se ha bajado? Le pongo un poquito más. Así que puedes levantar tu piecito. La batería es... Ya, pues todos conocemos la dextrosa al 12%. ¿Qué significa cuando digo al 12%? 100 ml hay 12 gramos. Muy bien. El primer día voy a utilizar la dextrosa al 12%. Y al segundo día recién voy a usar la fórmula polimérica. Ahorita vamos a ver.
utilizar esta fórmula polimétrica. Cuando nosotros utilizamos la nutrición enteral, utilizamos una fórmula de referencia, la polimétrica. Como su nombre dice, poli es no mucho, ¿cierto? Entonces, esta fórmula es nutricionalmente completa y es balanceada, o sea, está equilibrada. ¿Qué otra característica tiene? Que tiene una sonoridad similar a la del plasma, ¿no? Entonces, isotónica. La densidad calórica varía de 1 a 1.2 calorías por ml. Este es muy importante, este punto, que recuerden. Densidad calórica significa que por cada caloría, o mejor, por cada ml de volumen que le voy a dar, tengo que llegar a una caloría. ¿Sí? Si yo calculo a mi paciente que pesa 6,5, el volumen por 100, 650, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas calorías tendría que darle? 650. Eso se llama densidad calórica. ¿Ya? Las fuentes de proteínas habitualmente son en base a caseínas y proteína de soya. ¿Qué otra característica más tiene? Los carbohidratos igual son provistos de forma compleja, aunque algunos tienen carbonos simples. Las grasas en forma de triglicéridos de cadena media y de cadena larga. Otra característica, libre de lactosa y libre de gluten. ¿Sí? Entonces, ideal para pacientes desnutridos, alérgicos, etc. Se presentan en forma de polvo o líquido. En nuestro medio, quiere decir en polvo. Ya, este es un ejemplo. Entonces, ahí estamos repitiendo las características. Isotónica al suero, 1 caloría por cada ml, libre de lactosa. Y me olvidaba, además está fortificada con vitaminas y minerales. ¿Ya? Pues fíjense, es una fórmula completa. Entonces esta se prepara igual que la leche en polvo. Vamos a preparar esta al 15%. Ya saben qué significa el 15%. ¿Para qué concentraciones de calorías y proteínas tiene? Fíjense, por cada 100 gramos, porque viene en polvo, nos va a dar 515 calorías. Por cada 100 gramos de fórmula polimétrica, nos va a dar 14. Fíjense, es casi la mitad de lo que nos da la leche entera en polvo. ¿Ya? 515 calorías y 14 gramos de proteína. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, con todo eso ahora vamos a empezar a calcular. ¿Listo? Para fines de examen tenemos que llenar esta tablita. Para el examen práctico, no para el máximo. No se van a asustar. Para el examen práctico, ¿ya? Tenemos que llenar esta tablita. ¿Qué dice esa tablita? Aquí me dicen los días. Es decir, ¿qué le voy a dar el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto? ¿Qué es lo que le voy a dar y qué es lo que tengo que calcular? ¿Sí? Aquí está la densidad calórica o lo que es la relación calorías por ml. El volumen, ya sabemos. ¿Cómo calculo el volumen? Sí, listo. Tengo que calcular las calorías. Tengo que calcular las proteínas y cuántos gramos en polvo voy a añadir. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. También vamos a añadir el cuarto y el quinto día azúcar y aceite. Eso para complicarles un poquito más. ¿Ya? ¿Estamos?
Vamos a empezar entonces. Les decía, el primer día, que el paciente está, les he comentado, ha sufrido ya 2 intervenciones quirúrgicas de limpieza. ¿Han visto alguna vez una limpieza quirúrgica en pacientes quemados? Es carnicería misma. ¿No es cierto que es cuando suben quemaduras están llenos de ampollas? El cirujano tiene que venir literalmente con esas cositas que la mencionan. No es eso, no. Raspa las ampollas. Tiene que sangrar. Imagínense el estrés que sufre el paciente. Y a veces no es suficiente una cirugía. Después de otro día o otra vez. Lo que no deja de formar es las ampollas. Cuando nos quemamos, ampollas, ¿no? Para que se genere la esteril. Entonces, este primer día, vamos a estimular la mucosa intestinal. Estimulación trófica, ¿ya? Vamos a estimular con dextrosa al 12%. Yo ya saqué que según la fórmula Harris-Benedict tengo que llegar a esto, ¿cierto? Para cubrir el metabolismo basal, para cubrir la energía que se requiere para las funciones vitales. Entonces voy a utilizar dextrosa. ¿Qué es lo primero que hago? Esto, calculo mi volumen. ¿Qué dice Holiday Seeger? A ver. Primero 10 kilos, 100 ml. 100 ml, ¿qué más? Por Kilo. Los siguientes 10 kilos, 50 ml por kilo. Después de los 20 ml por kilo. De 10 a 20 es 1000 más 50 ml y de 20 a 30 va a ser 1500 más 20. eso. Muy bien, eso de memoria también. ¿Ya? ¿También? Los que hago, ¿cuánto pesaba mi paciente? 100 por 6,5, 650. Todos los días yo voy a darle 650 ml. No puedo darle más, porque esos pacientes son un gran quemado. No puedo sobrepasarme por un poquito más, no. Y les comentaba ayer, actualmente en pediatría tenemos que tener mucho cuidado. Antes, estoy hablando de hace 10 años, la enfermera iba, ¿no? Y con su reloj calculaba el goteo. Pero le tocaba la hora del almuerzo y alguien no moría, ¿no? Llegaba después de 2 horas todo vacío del frasco. Y el paciente pediátrico enematizado, ¿no? Sus párpados así, haciendo pis a cada rato. Y eso, incluso eso llevaba a veces complicaciones más graves. Ahora en la edad pediátrica nosotros, ¿qué exigimos los pediatras? Mínimamente un microgoteo, idealmente una bomba de infusión. Vamos a ver más adelante la bombita de infusión, que se calcula cuántas gotas por minuto, cuántos ml por minuto. La bomba de infusión tiene alarma, no está goteando o está goteando más rápido. ¿Ya? Entonces calculamos el volumen, pongo el volumen todos los días. Voy a utilizar dextrosa al 12%. Entonces, si me piden calcular al 12%, tengo que darle 650 de dextrosa al 10%. Eso me implica cuántas calorías. Voy a sacar mi regla de 3. Le estoy dando dextrosa al 12% y 650. La dextrosa al 12% significa que por cada 100 ml es 12 gramos. 650, ¿cuánto sería? 78 gramos. ¿Sí? El azúcar o dextrosa es lo mismo, ¿no? 78 gramos. 1 gramo de azúcar o dextrosa tiene ¿cuántas calorías? 4. 78 por 4. 312 calorías. ¿Y cómo estamos?
estamos llegando a cubrir el metabolismo basal. Fácil. Primero he sacado el volumen, que ya lo sabemos. Y ese día voy a usar el cross al 12%. He hecho mi regla de 3 y he calculado las calorías. Nada más. ¿Qué me falta? La relación calorías por ml. ¿Qué dice eso? Que tengo que dividir las calorías entre el volumen. 312 dividido entre 650, 0,40. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la densidad calórica llegue a 1. ¿Quién se despierta a esta hora? ¿Sí? ¿Está bien? Fácil, ¿no es cierto? Entonces lo complicadito es calcular según Harris-Benedict, ¿ya? Según Harris-Benedict, sacan cuántas calorías y luego tienen que llegar a cubrir aquí. Pero, ¿qué no? Cuando, o sea, en el niño tenemos que ver, Todo. me refiero a que las kilocalorías por el kilogramo de peso del niño, entonces no habría que dividir eso por el peso. Ya puedes, pero lo que estoy haciendo es cubrir el metabolismo basal de este niño. Nada más. Ese es el objetivo. Este primer día, ese es el objetivo. Y los requerimientos que nos daban en las tablitas no cuentan. Cuentan, vamos a ver ahorita. ¿Ya? Pero este primer día, como es un día crítico, estamos primero cubriendo el metabolismo basal. Ahorita, lo más importante es estabilizar al paciente. Como te digo, máximo será 24 horas en ayuno, un poco más, pero después no lo ponemos en el ayuno. O utilizamos la nutrición integral o la parenteral. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este primer día estoy llegando a cubrir el metabolismo basal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Está fácil, ¿no es cierto? Me preguntarán, a ver, ¿por qué uso al 12%? Hay sueros que vienen al 12%, o sea, les refiero a los gastos. Hay al 5, al 10, al 20 y al 50. Entonces, pero yo lo he calculado al 12% para llegar a cubrir esto. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer al 12%? Hago divisiones que no es nada que ver. Directamente ustedes ponen al 12%. ¿Sí? Al 12% y sacan. Y les va a salir, como yo he sacado ahora, cercano. No va a ser exacto, pero tengo que llegar a cubrir eso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Pasamos al segundo día? Ya, segundo día. El segundo día ya el paciente está más activo, ya está con hambre. No ha habido ningún efecto adverso. Es decir, no ha presentado, no ha vomitado o cualquier cosa distinta, no tiene nada. Entonces, el segundo día yo voy a usar ya mi fórmula polimérica, pero con una dilución al 8%. ¿Ya? Voy a empezar como una dilución al medio. Voy a empezar de a poquito. Entonces, en vez de hacer al 7.5, lo vamos a redondear al 8%. Entonces, igual, para fines de examen, ustedes tienen que hacer el segundo día con la fórmula polimérica al 8%. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer esto ahora? Hay una forma de hacerlo rápido. No estar haciendo reglas de 3. ¿Ya? Ustedes me van a seguir. Yo ya tengo mi volumen, que es 650, ¿no es cierto? Yo necesito saber, en mi volumen de 650, cuántos gramos de fórmula polimérica necesito para llegar al 8%. Lo único que hago es 650 por 8 y porcentaje. A ver acá, los que tienen el calculador y porcentaje. ¿Ya? 650 por 8 y porcentaje aquí. ¿Cuánto? 52. Aquí está.
Entonces me dicen en polvo, la fórmula polimérica, tengo que colocar a 650, 52 gramos. Listo, y eso significa al 8%. Facilito. A partir de... ¿Lo puedo hacer con la regla de 3? Es más largo. Sí, pero me siento más cómodo. ¿Seguro? ¿No me va a poner malo del examen? No. Tiene que ser lo mismo. Pues. A ver cómo sería la regla de 3. 100. ¿Mm? El 100% por 8 y 650x. En 100 ml es cuánto? 8 8 gramos. Ya. y 650 sería x. Eso es lo mismo. Me siento como... ¿Pero la operación? Sale 52 gramos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Listo? Ya teniendo los 52 gramos, entonces yo ahora calculo las calorías que me da, ya le estoy dando fórmula polimérica y también las proteínas. Entonces hago mi regla de 3, calorías. ¿Cuántas calorías tiene la fórmula polimérica? 515, así hago calorías. Y 52 gramos X. Tendría que salirme 268. Y proteínas en 100 gramos, 14 gramos de proteínas, en 52 gramos X. Tendría que salirme 728. ¿Sí? ¿Repetimos? ¿Las calorías y proteínas? Sí. Entonces, yo voy a hacer un regla de 3. 100 gramos de la fórmula polimérica, o sea, porque viene en polvo, tiene que ser en gramos. Tiene 515 calorías, 52 gramos X. Y les aseguro que sale 268 calorías. 100 gramos de la fórmula polimérica tiene 14 gramos de proteínas, 52 X, sale 5.1. Entonces este segundo día yo ya estoy contento porque ya ha recibido tranquilo y además ya le estoy dando una fórmula completa que tiene todo. ¿Sí? Aunque sea una dilución al medio más o menos, pero ya le estoy dando una fórmula completa. ¿Qué me faltaba? La relación calorías por ml, los 268 dividido entre 650, 0,41. Si comparo 0,41 con 0, ha disminuido un poco, pero igual no importa porque yo ya le estoy dando fórmula polimérica, vuelvo a repetir, no es solo dextrosa. ¿Ya? Ahora entonces ustedes, a ver, hagan bueno, ya está aquí, el tercer día, el cuarto. ¿Por qué no importa? ¿Ah? Sí, porque aquí solo le estoy dando energía, le estoy dando pura azúcar. Pero aquí ya estoy con una fórmula completa, Independientemente de que sea menos calorías. independientemente, aunque sea menos. No es mucho menos, pero sí, nada que ver. Lo importante es que tolere el paciente. ¿Ya? Ahora hagamos el tercer día, que ya están los resultados, ustedes se lo van a corroborar. Lo mismo, 650, el tercer día me dice al 10%. 650 por 10%, 65 gramos. Ese es el punto. Luego saco las calorías. Sí, igualito que aquello, y me sale 335 y 9.1 de proteínas. Hago la relación, 335 dividido entre 650, 0,51. Entonces fíjense, yo voy aumentando progresivamente. El cuarto día me pide al 12%.
Haciendo los cálculos, 78 gramos y con eso llego a 402 calorías y a 11 gramos de proteínas. Todavía está en 0,62 la relación calorías por ml. Aquí puedo aumentar azúcar. Y me dicen azúcar al 3%. ¿Qué significa eso? 3 gramos en 100 mililitros. Eso, 100 mililitros de gramos. ¿Cuánto me estoy dando yo? 650. Sale con 19,5 gramos. O sea, a esto le vamos a poner 19,5 gramos. Un gramo de azúcar, ¿cuántas calorías nos da? 4 por 19, 78. Sumo 402 de la fórmula polimérica más 78, llego a 480 calorías. Y hago la relación y me sale mejor, 0,78. El quinto día, lo mismo. Hago lo mismo, pero al 15%. El quinto día ya es al 15%. Le aumento azúcar, igual, la misma cantidad. Y sumado todavía no llegó a esto, a 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El quinto día. Aumento al aceite al 1,5%. Eso significa 10 gramos de aceite. 10 por 9, 90. Entonces pongo 90 más de calorías y me sale 670. 670 dividido 650, 1,03. Esa es la tablita. No, por supuesto, para fines de examen no van a llenar todo, vienen el primer día y el tercero. Nada más. Pues, una pregunta para el examen, el tema del requerimiento de líquidos que necesita el niño, ¿es necesario, o sea, saberse el tema de la superficie corporal? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, yo les voy a subir esta tarde la tarea que me deben, que tengo que ir a subir. Y voy a involucrar esto más, ¿ya? Para que practiquen. Siempre al cuarto día hay azúcar y Sí, sí, por favor. A ver, siempre el cuarto día, azúcar. Y el quinto día, aceite. ¿Alguna pregunta, duda? Para el examen nosotros le vamos a poner esto y esto, ¿no? O pondremos un día y el tercero. ¿Y en qué momento, en qué día uno se empieza a preocupar de los demás gastos energéticos, como el intestinal? ¿En qué? A ver, fíjate en qué día yo ya digo a cubrir eso. ¿Quién me dice? Segundo. No, el Carlos dice el gasto energético total. ¿En qué momento yo voy a cubrir el gasto energético total? ¿En qué día? O sea, me refiero al resto de las cosas. El quinto. El quinto, pues. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pero que nosotros Porque la relación calorías por ml es 1. Pero eso nosotros lo hicimos considerando los 308 kilocalorías, que es el basal. Pero no consideramos los demás gastos. Para iniciar, hemos hecho eso, hemos cubierto el metabolismo basal. Ya el quinto día, mi objetivo es ese, ¿sí? Que el quinto día, no puedo decir el 10º día voy a llegar a eso, no, es mucho tiempo. El quinto día yo ya tengo que llegar a cubrir todo el gasto energético total. Pero no sacamos el cálculo del gasto energético Ya total. no, basta el primer día. No, pero creo que el cálculo del gasto energético total no lo hicimos. Solamente hicimos del basal, que es 308. Claro. Sí, ya entendí. ¿Entiendes? Entonces, como que lo otro lo hicimos como así, como al ojo, ¿no? No, pero por repetido, Holiday Seeger ¿qué dice? Holiday Seeger dice, los pacientes que pesan menos de 10 kilos, 100 ml por kilo
o 100 calorías por kilo. ¿Sí? Eso dice Holiday Siguen. 670 calorías. ¿Está bien para 600, para 6,5? Y así sí. Y por eso la forma de verificar es que la relación calorías por ml, esta relación sea 1. O sea, ¿eso qué significa? Que por cada ml le estás dando una caloría. No tiene que ser 1 exacto, como en este caso, tiene que ser cercano a 1. Si sale 0,9, está bien. Si sale 1,03, está muy bien. ¿Sí? Los porcentajes por día de 12 o 10 son constantes. Son constantes. Los porcentajes al 8, al 10, al 12 son constantes. ¿Ya? ¿Qué más? Las de la azúcar y el aceite también, doctor. Eso también, sí. El azúcar y aceite también. Eso porque usted nos dijo que se podía dar hasta 5% de azúcar, ¿no? Sí. Y o sea, lo que uno le pone de el porcentaje de azúcar o de aceite depende de si uno llega o no al requerimiento. Sí, para esta fórmula sí. En realidad es como para el ejercicio, ¿no? Si ustedes le ponen al 5% no hay ningún problema. ¿Sí? Pero no quiero, ya sabemos, no quiero que le pongan al 10% ni al 15%. ¿Sí? Pero si yo le pongo al 5%, vamos a subir aquí un poco. Tal vez con el aceite nos pasemos, tal vez ya no sea 670 calorías, tal vez sea 690 o 675. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? ¿Estamos? Yo creo que está claro, ¿no? No está. En síntesis, para este primer día, casi es 20, nada más. Y se acuerdan la dextrosa al 12%. ¿Sí? Luego, los siguientes días, lo primero que sacan es el volumen. El volumen. Y en base a eso, ya se hacen los cálculos. Eso es. O sea, primero es el cálculo del líquido, Exacto. después el polvo, después el de calorías, Y proteínas. de proteínas y el de Y la relación densidad calórica. Y eso, para que se acuerden, es eso, es la dilución de las calorías entre el volumen. No van a estar redondas. Es dividir las calorías entre el volumen. Doctor, ¿y esa relación de límite sería 1? Sí, si llegas a 1,1, 1,2, no hay problema. ¿Ya? Ese es el objetivo. Y a partir del quinto día, nosotros mantenemos eso. ¿Ya? Mantenemos. Ya pueden tenerlo, no sé, 2 semanas con lo mismo. Ahora, va a depender mucho del paciente. No es que a todos los pacientes que les colocamos sonda que necesitan nutrición enteral, vamos a manejar así. Depende mucho de la patología, ¿sí? ¿Qué patología tiene? De la edad. A veces directamente entramos con una dilución al medio y el tercer día ya estamos allá, ¿no? Pero nosotros estamos en una etapa de aprendizaje. Entonces, ¿sí? No, generalmente vamos así, en forma progresiva. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y si el quinto día no llegamos al 1.0,3, ¿sería un volumen o un día más? Ya, muy buena pregunta. ¿Qué haríamos? A ver. Volumen. Más aceite. Podemos hacer el volumen. Pero yo estoy seguro, tomando en cuenta la fórmula de Holiday sigue manteniendo el volumen, te aseguro que incrementando el quinto día azúcar y aceite, te aseguro. Estoy segurísimo. Anoche aceite ahí pues al 1.5% y se le puede dar más. Claro, se le puede dar hasta 3. Eso es lo que quiero que recuerden. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No hay más preguntas? Es bueno hacer esta